Kaixo lagunok, bildur dator indarrez beteta, bildur dator ilusioz beteta, indarrez eta ilusio handiarekin eta gainera gelditzeko asmoz. Bildu erakunde guztietara iritsiko da. Oraingoa egiazko aldaketa politiko eta sozialak geure eskura baitugu. Indar eta sendo egin behar dugu bultza norabide hontan. Bildu indar politiko erabakigarria izanen da. Datozen 4 urteotan, udal eta diputazioetako politika baldintzatuko duena, esangura nabarmena izango duena. El compromiso firme por la construcción nacional y la transformación social nos ha llevado a las fuerzas abertzales, independentistas y soberanistas, a sumar, a hacer este esfuerzo por sumar entre diferentes, con la determinación de que orain bai, orain lortuko dugu elkarrekin. Con el apoyo de la sociedad, que es consciente de que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Con vuestro apoyo, el 22 de mayo vamos a llenar con nuestros votos las urnas. El independentismo de la mano de Bildu va a ser el verdadero protagonista el domingo 22 de mayo. El marco jurídico-político y el modelo social vigentes están totalmente agotados, lo vemos todos los días, pero se está abriendo un nuevo ciclo político en Euskal Herria y en Araba. En nuestras cuadrillas y pueblos se palpa la ilusión, se palpa ese deseo de cambio. Eraikuntza nazionalean aurrera jo nahiaz eta Euskal Herria eraikitzeaz mintzatzerakoan geure hezkuntza hitz egin behar da ezinbestean eta oro har geure kulturaz. Lasarragaren lurretan gaude. 16. mendean inguru hontan bizi zen gizartea euskalduna zen. Gaur ere euskaraz bizi nahi dugu. Abestiak esaten duen bezala, euskara da euskaldun egiten gaituena. Euskara da geure herriari zein eta izaera ematen dioena. Eskubidea dugu geure hizkuntza bizial izateko eta eskubide hori gauzatzearren egingo dugu lan, nekatu gabe. Araba es además el herrialde que comparativamente mayor esfuerzo ha hecho por recuperar el euskera. Por eso desde las Juntas Generales exigiremos mayores presupuestos y trabajaremos por ofrecer el máximo de posibilidades para poder disfrutar del euskera no solo en casa, sino en el trabajo y en la calle también. Gizarte eraldaketa da bigarren zutoina. Politika neoliberalak gizarte babesaren sistema desegin dute. Orain beste inoiz baino argiago ikusten da hori. Egunero, murrizketa gehiago ikusten dugu jada eskuratutako eskubidei dagokienean. Egunero, lan erreformak proposatzen dira, baina guztietan ekoizpen sistemaren atal ahulenaren aurka doaz, langileoan aurka. La crisis al final la estamos pagando a escote y sin embargo la quiebra del sistema actual provocada por los sistemas financieros se está resolviendo con la inyección de capital tanto a la banca como a las instituciones, que han sido incapaces de no someterse a sus designios y que han demostrado su total falta de liderazgo en esta materia. Bildu proclama alto que el cambio es posible y la resignación insostenible. Tenemos derecho a poder decidir desde Euskal Herria las políticas más acordes con nuestra situación. Por eso reivindicamos un marco vasco de relaciones laborales. Apostamos por un modelo de servicios sociales de calidad y generador de empleo, un modelo que se haga más fuerte cuando la sociedad más lo necesita y no al revés. Como ejemplo del desmantelamiento del sistema social en esta cuadrilla, en la Llanada, la Diputación Foral de Araba en estos 2 últimos años ha reducido un 20% las horas de las ayudas a domicilio, cuando está claro que tenían que haber hecho exactamente al contrario, al revés, aumentarlas. Y para que nuestras políticas sociales sean así, es imprescindible tocar la fiscalidad. Bildu dice también alto y claro que quien más tiene debe pagar más, porque queremos una fiscalidad progresista, progresiva y solidaria, cuyo fin sea la redistribución de la riqueza y la justicia social. La fiscalidad tiene que incentivar la creación de empleo y no su destrucción. Hablar de fiscalidad es también hablar de lucha contra el fraude. Bildu exige que se apliquen planes firmes de lucha contra el fraude, con medidas concretas y eficaces, porque defraudar a Hacienda es defraudar a la sociedad entera. Hemendik
Oraindik esan nahi dugu Araba Vitoria-Gasteiz baino gehiago dela, Vitoria-Gasteiztik haratago doala. Bildu trabajará por una vertebración mejor del territorio, porque pensamos que todos los arabarras tienen el mismo derecho a disfrutar de la misma calidad de vida. Porque lo que ahora se está haciendo no es más que un equilibrio territorial con migajas. Por eso nosotros pensamos que muchas de las competencias hoy por hoy de las diputaciones forales podrían ejercerse de manera mucho más eficaz desde los municipios y mancomunidades. Y aunque estemos en Agurain, también queremos decir que no nos olvidamos de los treviñeses y de las treviñesas. Ellos son Araba también. Treviño Araba da, eta Arabako beste herrietan bizi direnen zerbitzuak jasotzeko eskubidea dute. Eta ez hori bakarrik, badakigu Treviñoko biztanleak Euskal Herrian zabaldu den ziklo politiko berrian parte hartuko dutela. Beraiek ere, lehen urratsa maiatzaren 22an emango dute. Ez dut amaituko gaztei buruz hitz egin gabe. Gazteok, zuek zarete aldaketa politiko eta sozial honen protagonista eta motore. Etorkizuna zarete, geroa duzue eskuetan eta orainaren jabe egin beharra duzue. Hay que reformar en profundidad el Instituto Foral de la Juventud. Bildu incentivará vuestra participación e implicación en las distintas iniciativas sociales a través de proyectos de autogestión y autoorganización. Bildu impulsará y defenderá la creación de espacios libres, generadores de conciencia crítica, transformadores. Esta es la Araba que estamos empezando a construir y para lo que necesitamos el apoyo de todas y de todos. Cada voto va a contar el día 22 de mayo. Cada voto va a suponer un paso adelante en las políticas de recuperación del euskera, en las políticas fiscales, en las políticas de solidaridad social, pero también un paso hacia adelante hacia la independencia. Sois cada uno de vosotras y de vosotros los que vais a impulsar este cambio, porque ya estáis en pie, porque ya estáis trabajando todos y cada uno de vosotras y vosotros, cada cual desde vuestro ámbito, a través de tantos y tantos movimientos sociales. Ha llegado el momento. Gora Bildu, Gora Euskal Herria.